Bueno, nos venís a traer información sobre los incendios masivos en el sur de Europa. Exactamente, vamos a hablar de lo que está pasando en el sur de Europa desde la semana pasada. Las zonas más afectadas son el noroeste de la península del Peloponeso en Grecia, el sur de Turquía e Italia y un centro turístico cercano a Madrid en España. En el caso de Grecia, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales informó que durante el fin de semana informó que las hectáreas afectadas eran 13.511 desde el viernes por una ola de calor. Las temperaturas superan los 44 grados, o sea, un montón. Y la mayoría de las zonas que se están quemando son zonas de la agricultura, donde vive gente que trabaja de la agricultura. En la región de Siria, donde la agricultura es el medio de subsistencia de buena parte de la población, 8 personas tuvieron que ser hospitalizadas con problemas respiratorios y quemaduras. Desde el sábado fueron reportados 58 incendios forestales en el Peloponeso, provocados, como ya dije, por la ola de calor y aumentados por los bosques secos. Ese es el caso de Grecia. Hasta ahora se pudieron combatir, digamos, en Grecia los incendios, pero eso no significa que durante esta semana no tengan más incendios porque la temperatura alta sigue, más de 44 grados. Va a seguir la temperatura alta. En realidad todos estos desastres que estamos viendo, desastres naturales que estamos viendo, es a causa de lo que conocemos como el cambio climático. Hace 2 semanas atrás reportábamos nosotros acá en la radio que Alemania, Holanda y Bélgica estaban con inundaciones. Alemania fue la que más la sufrió porque la catalogaron como las inundaciones más grandes en su historia reciente, donde fallecieron muchas personas y los desastres fueron muy fuertes. Así que si esto se enmarca en un cambio climático que avanza cada vez más y nos está diciendo a nosotros, a los humanos, de paren de lastimar y iba a decir una grosería, una mala palabra, se me iba a ir. No, o sea, estamos haciendo bolsa la Tierra y nuestro planeta y la Pachamama. Ayer fue el día de la Pachamama. Ayer fue el día, nos está de alguna forma pasando factura. Sí, de todos los avasallamientos que hacemos sobre el mundo natural y el ecosistema que nos rodea. Me parece importante esto que decís, Mili, sobre el tema de las grandes temperaturas que se están viviendo y por ende los incendios que se están produciendo, que tiene que ver con esto que decías vos del cambio climático, donde no solamente las grandes temperaturas, sino también las bajas temperaturas azotan lugares que no están físicamente preparados para poder soportar esos hechos climáticos. Mismo, bueno, se puede haber muchas veces la discusión de cuando se está derritiendo los glaciares, eso provoca inundaciones. Sí. Digo, hay toda una cadena de hechos que van desde lo que se podría llamar, los cambios climáticos, pero que no son por una situación tipo natural, sino que son provocadas por el avasallamiento del humano por sobre los recursos naturales y el mundo natural, si se quiere, de manera de, las grandes empresas con el tema de los gases, de la contaminación del agua. Sí, desde que comenzamos la radio reportamos varias veces. Creo que, si no me equivoco, la primera semana que salimos al aire pasó lo del Golfo de México, donde un submarino básicamente tuvo una pérdida de petróleo y estalló. La foto parecía sacada de película, pero en realidad no, era que había fuego básicamente en pleno Golfo de México. La semana pasada hablamos de las temperaturas súper bajas, menos 7 grados en Brasil, donde hubo una nevada histórica en un lugar como Brasil, que uno piensa nunca nieva ahí porque siempre hay calor. Entonces es muy bien como decís vos, Lau, que esto no es aislado, no es que pasa porque pasa, sino que hay un cambio climático que nos está afectando. Turquía es el país más afectado hasta el momento.
Hoy se cumplen 6 días desde que comenzaron los incendios, o sea, 6 días de incendios. Este país está viviendo sus peores incendios en al menos una década, con casi 95.000 hectáreas quemadas este año, cuando la media entre 2008 y 2020 en esta época era de 13.516. Y en 6 días, 95.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego. Hasta el momento hay 8 víctimas fatales. Yo leía cuando buscaba la información, dos bomberos murieron mientras trataban de apagar el fuego, y un chico muy joven murió mientras trataba de ayudarlos a ellos a apagar el fuego. Además de una destrucción masiva de grandes extensiones agrícolas, viviendas, granjas, que eso obviamente obligó a la evacuación de aldeas y hoteles. Es información de las autoridades turcas. El municipio más afectado es Manavgat, en la costa mediterránea, a unos 60 kilómetros al este de Antalya, capital provincial de esta zona turística, donde el fuego sigue fuera de control desde el miércoles. El presidente de Turquía, Erdogan, declaró durante el fin de semana que las declaró como áreas de desastre, y hasta el día de ayer había 115 focos de incendio que todavía no han podido apagar. En el caso de Italia, durante el fin de semana, en 24 horas, lograron controlar más de 800 focos de incendios. Luego, como dijimos ya anteriormente, luego que la ola de calor superara temperaturas también de los 40 grados, que provocó, o sea, estas temperaturas se combinan con la sequía masiva que afecta el sur del país. Las ciudades más afectadas fueron Bari, Catania y Palermo. En paralelo, en el norte de Italia, o sea, en la otra punta, se registran fuertes tormentas de granizo. La Confederación Nacional de Agricultores declaró: este es solo el último capítulo de un verano marcado hasta ahora por 789 eventos extremos que incluyen bombas de agua, tornados, granizadas y tormentas violentas a lo largo de toda la península. Así que nada, también Italia está muy complicada en el sur del país. Bueno, ahí, perdón, Mili, vos recién mencionabas que tenían como exceso de todo tipo de eventos climáticos, sí. Que vos, bueno, recién decías esa cuestión de, bueno, no puede caer ni granizo, lluvia, viento, sí. Todo junto en ciudades en las cuales no se estaba acostumbrando a ver eso, y tiene que ver con esto que se llama habitualmente como cambio climático, sí, que no es una cosa natural lo que se genera, sino que está siendo generada en respuesta a la situación de contaminación que se vive en nuestro mundo. El caso de Italia es súper gráfico, digamos. En el sur del país se está prendiendo fuego y en el norte no para de llover con granizo. Así que nada, tenemos algunos problemas técnicos acá con el coconductor. Solucionado. Bueno. Mil disculpas a Mili. No te disculpo. Nueva columna mañana, me dice. Bueno, volviendo al tema, en el caso de España también estos incendios afectaron a España. 50 hectáreas fueron afectadas durante el fin de semana en el pantano de San Juan, a 70 kilómetros al este de Madrid. Así que esta es la situación de Europa, digamos, del sur de Europa. En este momento Turquía es el país más afectado por esta situación. 95.000 hectáreas se quemaron durante este año, cuando la media entre 2008 y 2020, vuelvo a repetir, en esta época era de 13.500, o sea, un cambio y un número elevadísimo a lo que era en casi más de 10 años. Así que bueno, esperemos que se pueda resolver. Están trabajando todas las dotaciones de bomberos en los diferentes países, las autoridades, ¿no? lo están reportando y lo están manejando, y todos hablan de que esto es a causa de, como ya mencionamos, el cambio climático. Muy bien, Mili, muy interesante en el sentido también de poder también ser conscientes
de los daños que realizamos de manera particular, pero también de manera general, digo, obviamente entendiendo, ¿no?, que obviamente que la contaminación no es nada más no tirar un papel en la calle, sino que tiene que ver con una reestructuración de todo nuestro sistema productivo para intentar que sea lo más sustentable y amigable con el medio ambiente, para poder frenar con esto. Me parece que el 2020 y en esta situación pandémica también se abrieron un montón de discusiones de lo que tiene que ver con el consumo responsable y la producción responsable, y me parece que es hora de que nosotros como usuarios, pero también poder ejercer la organización necesaria para poder empezar a revertir situaciones ambientales, pero también productivas. Digo, me parece que tiene que haber una situación de una igualdad o un equilibrio, esa era la palabra que quería utilizar, un equilibrio entre lo sustentable y lo productivo, cosa de también poder vivir de nuestro mundo, pero de la manera más amigable posible. Sí, irresponsable, porque nada, estos incendios, inundaciones, lluvias, todo lo que va sucediendo en términos climáticos también nos demuestran lo que tiene que ver con el cambio que se está produciendo a nivel climático, pero que es producido, como decíamos recién nosotros, de mano del hombre. Sí, total. Y que también tenemos que ser nosotros los que empecemos a amigarnos y empecemos a ser más responsables en los consumos y en las producciones que realizamos como humanos, para no seguir explotando el planeta Tierra, porque no solamente de nosotros es la culpa de que hayan especies en peligro de extinción, todo lo que tiene que ver con el reino animal, sino esto que vos planteabas recién de los incendios, las inundaciones, están dejando un montón de familias sí, con muertos, y a su vez también en situaciones de vulnerabilidad. Lo que recién porque eran zonas, la mayoría tanto en Grecia como en Turquía, son zonas agrícolas. Exacto. Gente que perdió todo sí, porque por inundaciones, por incendios, que hoy en día, van a tener que rehacer su vida de una manera, como para no caer en lo particular, pero también entender que no es solamente una cuestión de, llueve, no se es que prende no fuego, es una simple lluvia y que no tiene nada más que ver con los animales, sino que tiene que ver con un ecosistema general, de los cuales nosotros tenemos la responsabilidad de generar un cambio para poder revertir la situación y revertir los daños que le estamos realizando a todo el ecosistema y todo lo que nos rodea. Esto tiene un poco que ver, para traerlo así a colación, con el lema, digamos, de la radio, o sea, en 2050, cómo será el mundo en 2050, y las proyecciones que hay en general del mundo, del ecosistema para el 2050, que si uno no, como humanidad, digamos, no empezamos a actuar ahora, no se llega a ese 2050, o sea, muchas veces ha advertido de que hay que parar con todo lo que se hace, la emisión de carbono y de todo lo que se hace al ambiente, digamos, de este 2050 y de este futuro para armar, que no es solamente nosotros hoy en día, nosotros y nosotras hoy en día, sino lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Yo el otro día buscando, entrando a la página de la radio en Google, poniendo 2050, me sale en Google 2050 como el año en el que se espera, digamos, o se proyecta, digamos, a 2050 como el año en el que tenemos que tratar de revertir toda esta situación climática, porque si no se llega a 2050. Así que nada, tampoco como un lema un poco de la radio, digamos, de este futuro para armar que queremos construir en todo sentido, político, económico, pero también en lo climático, en el planeta, porque uno puede proyectar, pero si el planeta te dice basta. Sí, y que también va de la mano lo político, lo económico y lo ambiental, me parece que van de las manos. Me parece que tienen que empezar a haber políticas ambientales que estén destinadas a lo económico,
y a lo político también, digo, no solamente una cuestión de leyes que cuiden el medio ambiente, sino pensar políticas económicas y productivas que estén pensadas desde lo ambiental. Y me parece que eso también hay una vuelta dentro del ámbito político más legislativo, donde se están empezando a abrir ciertas discusiones para legislar, como decía anteriormente, situaciones ambientales. Y me parece que es importante, en esto que vos planteabas recién, del lema también de la radio, de 2050, futuro para armar, que tiene que ver también con algo colectivo, con algo que tenemos que armar entre todos, todas y todes, y que cada uno desde su lugar, que como planteabas vos, también podamos revertir esta situación, pero siempre pensándolo también desde dentro de un Estado que lo promueva, que lo garantice y que nos cuide a todos, todas, todes y a nuestro ambiente también. Sí, así que totalmente. Muy interesante, me parece que es un tema que hay que seguir abordándolo, porque obviamente vemos año tras año que siguen sucediendo estas cuestiones climáticas, pero que van más allá del clima, como decíamos recién, sino que empieza también a analizarse desde otros lugares y que es importante traerlo a mesa de discusión y ver cómo, no solamente hacer un diagnóstico de lo que hicimos como humanidad mal, sino también lo que tenemos que hacer para poder revertir la situación. Así que vamos a seguir charlando sobre esto. Totalmente, gracias a ustedes como siempre. Gracias, Mili. Ahí pasaba Mili contándonos sobre la situación que se está viviendo al sur de Europa, donde se están llevando a cabo diferentes incendios de manera masiva por el cambio climático. Vamos a una pequeña tanda y ya regresamos con La Mañana del Futuro.